Yo creo que no es simplemente decir yo creo en Cristo y que cuando te preguntan por qué crees, te quedas en silencio. No sé por qué creo y punto, ¿no? No, sino que realmente Dios nos ha llamado a nosotros a que seamos conocedores, amén, y que sepamos defender, Pedro decía, sepamos defender en mansedumbre nuestra fe. Y nuestra fe se defiende con bases, con razones, no solamente con palabras, sino con razones. Y nuestra fe tiene fundamentos, amén. Así que vamos a ir hoy avanzando acerca de un fundamento esencial que tiene que ver con Dios. Y vamos a ir para esto a Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, ¿ya? Quiero empezar diciendo, antes de que podamos leer esta cita bíblica, en la época de casi contemporánea, más o menos esta época contemporánea, hubo un mover que se llamó el Renacimiento. ¿Cuántos han escuchado de esta etapa de la vida, ¿no? El Renacimiento. Y junto con el Renacimiento inicia también el agnosticismo, ¿ya? Voy a explicar qué significa ser agnóstico. Agnóstico es una persona que cree en la existencia de un ser supremo, pero que declara que este ser supremo es imposible de conocer, ¿no? Entonces, llega esta etapa en la historia de la humanidad donde los hombres empiezan a cuestionar acerca de la existencia de Dios. Hasta esta época, antes de esta época, que era la Edad Media, nadie dudaba acerca de Dios y de cómo Dios se movía. Es más, había llegado a un punto donde la Iglesia Católica incluso tenía mucho poder, ¿no? Mucho poder. Llega una etapa en la historia donde el ser humano empieza a hacerse preguntas difíciles. Tal vez hasta ese punto nunca nadie se había hecho estas preguntas, ¿no? De decir, ¿por qué crees que existe Dios? Y en esa época se levantaron grandes hombres ilustres, filósofos. Ahora, mucho más antes ya había cierta filosofía, desde Platón y Sócrates, ¿no? En la Grecia antigua. Pero aquí es donde realmente se siente más fuerte. Y hay un ateo que se levanta, que se llama Andrew Hobson. Pueden escribirlo si quieren para buscar un poco más información, ¿ya? Este varón justamente fue un filósofo que junto a otro que es William Crane, ellos hicieron un enunciado, un argumento a la creencia religiosa de su época, observando no solamente el cristianismo, sino todas las corrientes religiosas. Y ellos llegaron a la conclusión de que Dios era una réplica de la mente humana. Ellos dijeron que el hecho de la existencia de Dios recaía en la necesidad del ser humano y en el miedo que tenía fundado el ser humano de su existencia. ¿Suena interesante o no? Es decir, que de alguna manera el hombre había creado a Dios y no Dios así había creado al hombre, sino el hombre había creado a Dios porque lo vio así necesario. Y ellos obviamente empezaron a argumentar diciendo, observáis a todos los que son de las diferentes culturas y cómo cada uno de ellos tenía dioses que tenían semejanza humana. Y voy a dar unos sencillos ejemplos de la época de Grecia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos al dios Zeus, que una de las características, según la doctrina griega, era que era un dios muy lujurioso, ¿no? Entonces, como que ellos miraron y dijeron, miren, Zeus, y es realmente como una réplica de la mente humana, porque ¿qué hombre no tiene en su mente la lujuria? ¿Qué ser humano no tiene en su mente la lujuria? Entonces ellos se crearon un dios, ¿no? El dios de la lujuria, Zeus. Y realmente, si tú revisas a todos los dioses griegos, vas a encontrar un dios para todo. Es realmente así medio sorprendente. Por ejemplo, existe el dios de los borrachos. ¿Sabías o no? En la cultura griega, ¿no? El dios de los borrachos. Algunos lo estaban idolatrando sin conocerlo, ¿no? El dios de los borrachos se llama Dionisio. Ahora, no es Dionisio tu vecino, ¿no? Porque algunos también llevan este nombre, ¿no? Dionisio, ¿no? Es un nombre que se colocan a veces, ¿no?
Pero Dionisio es un nombre de un dios griego, y es un dios griego de la embriaguez. Entonces, ahí estaban, ¿no?, estos dioses, y por último, el dios de la guerra, por ejemplo, que era Ares, ¿no?, de los dioses griegos. Y así te puedo citar una lista, ¿no? Artemisa, Afrodita y tantos otros dioses, porque los dioses eran politeístas, y no solamente de la cultura griega, sino también de los egipcios y de cualquier otra cultura. Entonces, ellos empezaron a observar eso y dijeron, ahí está la prueba experimental de que Dios es una réplica de la mente humana. El hombre ha creado a Dios. El hombre ha creado a Dios porque sabe que lo necesita. Pero detrás de todo eso hay una verdad rotunda. La pregunta a veces a estos varones que hacen estos cuestionamientos es, ¿por qué el hombre crearía a Dios? ¿Qué es lo que le lleva al hombre a crear un Dios? Que es una pregunta mucho más profunda en el sentido de la defensa o de la apologética, como se llama esta ciencia. ¿Qué le lleva? Entonces y dicen muchos teólogos, hay algo innato en nosotros que nos está llevando a buscar algo. Dile al que está a tu lado, hay algo que nos lleva a buscar algo, dile. ¿Amén? Y es interesante que culturas, por ejemplo, que no han sido adoctrinadas, donde no ha llegado la tecnología, el conocimiento o la Biblia incluso, pero creen en una deidad, creen en algo sobrenatural. Y más adelante vamos a ver por qué lo hacen. Pero están ahí, ¿no?, adorando de repente una hormiga, aunque parezca así medio ridículo, o adorando a los astros del cielo, pero están con este deseo, con ese anhelo de adorar una deidad. Pero no hay cultura alguna antigua que realmente sea atea, ¿no? Es decir, no existe un Dios. Porque en la mente sencilla, mira que somos bien complejos nosotros, en la mente sencilla de un ser humano inocente e ingenuo, no cabe la idea de que nosotros podamos existir sin un ser supremo. No cabe esta idea. Si tú le dices a alguien, tú has existido de la nada, ¿y de dónde viene la tierra? De la nada. ¿Y de dónde viene el universo? De la nada. Te va a decir, o sea, no me encaja eso. No entra eso en mi mente, que algo pueda surgir de la nada. ¿Puede surgir algo de la nada? ¿Cómo es? ¿Puede? ¿Ha habido alguna vez algún experimento que nos haya demostrado que puede surgir algo de la nada? Entonces muchos, a partir del cuestionamiento de este varón, empezaron a profundizar más todavía y llegaron a una conclusión, dijeron y aceptaron ellos y dijeron, ya existe un ser supremo, porque no pudieron refutarlo. Hoy en día los que lo hacen son solo fanáticos, pero no entendidos realmente de los argumentos que se deberían utilizar, ¿no? Es decir, yo eso lo llamo así, ¿no? Son ateos por conveniencia, no por ciencia. De verdad. Entonces, pero estos que después antecedieron y surgieron, los filósofos que después surgieron y científicos, llegaron a la conclusión, no podemos refutar la existencia de Dios. Es realmente difícil, y fueron sinceros, no podemos. Y ahí llega el otro paso importante, el no solamente declarar que Dios existe, sino la siguiente pregunta era, ya, vamos a decir Dios existe. Y la pregunta era, ¿pero quién es? ¿Qué sabemos de este Dios, de este Ser Supremo? ¿Y por qué esta pregunta? Porque al observar las diferentes corrientes religiosas, ellos vieron también, mira, estos promueven, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo se llama este Dios de los hindúes? ¿No ve? No sé cómo. Krishna, ahí está mi hermano cuando se lo están empezando a recordar. Krishna, ¿no? Entonces empezaron a decir, oye, Dios es Krishna, ¿has visto cómo es Krishna? Esta imagen, ¿no ves? De este elefante, ¿no? Y ellos empezaron a justamente decir, bueno, ¿será que Dios es así? ¿Dios es Krishna? ¿Será que Dios es, por ejemplo, de los musulmanes, ¿no ve? ¿Es Alá? ¿O es Dios Jehová? O sea, empezaron a ver todas las opciones y de las corrientes religiosas
y llegaron a la conclusión de decir, no, eso está difícil. Capaz los musulmanes tienen razón y nosotros estamos en el camino equivocado. Tú vas a ir a estos pueblos musulmanes y no sé, tal vez vuelves musulmán. ¿No? Porque realmente tienen una doctrina, tienen su Corán, tienen diferentes cosas que realmente te hacen dudar y decir, pucha, no, parece que me he equivocado de iglesia, parece que me he equivocado de Dios, ese es el Dios verdadero, Alá. ¿Me entiendes? Es una cuestión realmente difícil. Y ahí llegan a un punto donde hay dos corrientes. La primera corriente que dice, ya, no nos interesa saber quién Dios, eso es una cuestión, un debate sin acabar, dicen ellos, ¿no? Entonces se declaran agnósticos. Creemos que existe un ser, pero no nos interesa saber acerca de él, no podemos conocerlo. No sabemos si es el Dios de los musulmanes, el Dios de los hindúes, el Dios cristiano de los judíos, no sabemos, no podemos decir. Así que nos declaramos agnósticos. Pero otros se declararon escépticos. Es decir, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron y llegaron a una idea medio interesante que la Iglesia Católica promueve hoy en día, que es el ecumenismo. ¿Sabes qué es el ecumenismo? Es una corriente de una agenda papal que está tratando de llevar a todas las religiones y unirlas en uno, ¿no? Hacer un sincretismo, también es otro término. Pues acá ahora van a aprender términos nuevos. Que están queriendo unir a todas las religiones. Y saben, ellos se centran más en que lo más importante es lo espíritu y es amarnos unos a otros. Y después podemos estar juntos, todas las religiones podemos unirnos. Y cada quien puede adorar a su Dios, etc. ¿Y qué dicen ellos? Porque el Dios que promueve la Biblia es el mismo Dios de los hindúes, es el mismo Dios de los musulmanes, etcétera, de todas las culturas, el mismo Dios con diferente nombre y diferente apariencia. ¿Has escuchado eso? ¿Cómo es? Oye, te estoy hablando cosas que tus hijos están aprendiendo en el colegio por si acaso. Un preadolescente a mí me preguntaba en un curso vacacional de Piros Kids y nos hacía esta pregunta y me decía, pastor, mi profesora dice que nosotros hemos creado a Dios, me decía. Y yo tengo que responder a esa pregunta y mira, qué difícil a esa edad estas preguntas. Es algo que les inculcan, que les dicen. Que tal vez en algún punto te han dicho también tus amigos. ¿Amén? Así que es valioso lo que hoy vamos a aprender. Entonces, esas dos corrientes aparecen. Ahora, yo no he venido esta mañana a hacerte dudar. No, Pastor Lucha, ¿qué ha pasado? Yo pensé que iba a alimentar mi fe. No, más bien cuando tú entras en dudar es bueno. Porque eso te va a llevar a tener más convicción de lo que crees. ¿Amén? Si realmente has creído de verdad. Quiero que ahora sí vayamos a Hechos 17, versículos 22 y 23. En la época de Jesucristo, también, aunque no existía este término, porque es un término ya moderno, de lo que es el agnosticismo, el escepticismo, etcétera, el ateísmo, ya existían ciertas escuelas griegas que también promovían ciertos aspectos diferentes, conceptos diferentes acerca de Dios. Y Pablo se encuentra con una de estas culturas, una ciudad que era reconocida como aquí, el patrimonio cultural de su época. Nosotros somos Sucre, ¿no ve? Patrimonio cultural no sé si es del mundo o de Bolivia, ¿de todo el mundo? De todo el mundo. Aquí están los más cultos. Dile al que está atrás, estamos los más cultos aquí. No estamos en el culto, ¿no? Estamos los más cultos, ¿no? Es decir, los más conocedores. Porque de algún momento era así, seguramente, ¿verdad? Los más intelectuales aprendían aquí en la Universidad de Sucre. Y así era este pueblo, así era esta región que vamos a hablar. Y Pablo en sus misiones llega a este lugar. Y quiero que entiendas, no tengas miedo de ir a algunos lugares donde tú conoces que hay gente intelectual. Amén. Yo he tenido una charla con un musulmán en el hospital universitario cuando fui a visitar a
a un amigo enfermo y me charlaba, ¿no? Me decía, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, sí. Y me dijo, y me empezó a tratar un poco de convencer acerca del musulmanismo, ¿no? Y realmente fue una charla muy fuerte, pero a ratos me sentí muy indefenso porque no conocía el Corán. Y luego empecé a revisar el Corán. Entonces estas cosas son importantes, que no tengamos miedo y nos preparemos, porque estamos en una generación mucho más intelectual, queridos. Tus hijos van a ser más despiertos a lo que se está viniendo, ¿ya? Hechos 17, 22 y 23. Leamos lo que dice. Empezaremos leyendo el versículo 22 aquí. Dice así: entonces Pablo, está hablando del apóstol, ¿no? El apóstol Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Quiero hacer una pausa aquí para que vayamos entendiendo cada uno de los versículos que vamos a leer. Y mira, el apóstol Pablo llega a esta ciudad, la ciudad de Atenas, ¿no? Una ciudad poderosa, una ciudad de conocimiento. Y era una ciudad donde la mayoría de los dioses tenían templos. Era una ciudad turística, era una ciudad de gran movimiento de plata, de gente. No sé cómo compararlo hoy en día a esta ciudad. Y Pablo llega a esta ciudad, y cuando Pablo menciona ahí que dice que se puso en medio del Areópago, estos areópagos eran lugares realizados, construidos para realizar discursos. Ellos eran tan amantes del conocimiento que daban libertad a las personas de expresar sus ideas, de expresar sus doctrinas, sus religiosidades. Así que cuando alguien se paraba ahí en el Areópago, que eran más o menos como plataformas pequeñas, ¿no? Cuando alguien se paraba, todo el mundo empezaba a decir, este va a ser un discurso, debe ser un filósofo nuevo, porque amaban estas cosas ellos. Y empezaban a reunirse la gente, empezaban a ponerse alrededor para escuchar. Para ellos era muy importante la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Y Pablo se da cuenta de esto y dice, él se pone justamente en esos lugares públicos de discurso y empieza a hablar, empieza a dirigirse a todo el pueblo que se estaba reuniendo ahí, como otros muchos también que lo hacían. Y ahí está Pablo en medio de ellos en el Areópago y les dice, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos. O sea, Pablo no fue a ponerse ahí en el Areópago porque llegó a la ciudad y dijo, qué interesante, me voy a poner ahí para hacer un discurso. No. ¿Qué hizo antes? ¿Qué dice ahí la Biblia que hizo antes? ¿Qué es lo que hizo antes? Vamos a eso. ¿Qué dice la Biblia, Diego? Observó. Gracias, Diego. Observó. Es decir, se tomó el tiempo de caminar por toda la ciudad para observar y ver cómo era esa cultura, porque era una cultura que él por primera vez estaba conociendo, que él estaba recién empezando a llegar a esta ciudad. Y empieza a mirar todo, y en todo lado que él iba observaba gente. Yo no sé si alguien ha ido aquí a la India. Nadie, ¿no ve? ¿Alguien va a ir a la India? Amén, dice Diego. Bueno, Adolfo fue a Turquía, ¿no? Yo no sé si el Adolfo ha visto lo que voy a decir, ¿no? Pero mira, por lo menos por el testimonio de los misioneros que yo he tenido la oportunidad de compartir de la India, porque yo no fui a la India, sí vi un documental de la India, y si quieres te puedo prestar o pasar en un flash para que tú veas la capacidad y la grandeza de la religiosidad que hay en la India. En cada esquina hay hombres ahí que son adorados en la India. Hombres muchas veces mutilados, otros hombres no barbudos, otros así que no hablan nada y están sentados todo el día sin decir absolutamente nada. Y la gente los ve como hombres dioses y les idolatran, ¿no? Le ponen ahí
como si fueran velas, saumerios, y adoran, ahí están adorando. En cada esquina se ve estas cosas. Y eso lo he constatado también con la hermana Natividad. ¿Se acuerdan de Nati? Ella es misionera en la India. Cuando ella llegó a darnos testimonio aquí, muchas de las cosas que nos contaba realmente sonaban como de otro mundo, ¿no? ¿Cómo es allá, digamos, ¿no? Porque allá creen en la reencarnación y no puedes matar ni un insecto, nada. Es prohibido matar, porque estás matando a tu tío, a tu sobrino o a alguien. Entonces no puedes, tienes que aprender a vivir con las ratas, los ratones, con todo. Increíble. La grandeza de la religiosidad. Ahora ponte a pensar esto en la mente también del apóstol Pablo. O sea, él llega a Atenas y en Atenas observa justamente lo mismo, cómo la gente estaba ahí adorando, otros de repente, no sé, se estaban ahí azotando, otros estaban, o sea, en cada lugar que él iba miraba a la gente haciendo cosas, ahí, ¿no? Y Pablo decía, wow, ¿qué es este lugar? Nunca él tal vez había estado en un lugar así. Y empieza a observar todo eso. Y al final dice, escucha, estos atenienses realmente son religiosos. Amén. Y yo voy a un poco contextualizar eso con nuestro tiempo. Ahorita vamos a hacer este contexto, esta relación. Amén. Y en el versículo 23, Pablo dice lo que ha observado. ¿No es? ¿Qué dice Pablo? Verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, sus templos, hallé también, dice, un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. O sea, Pablo observando no solamente la religiosidad, sino cómo el hombre había replicado a dioses de su mente, que habían templos ahí de diferentes dioses, y cómo ellos adoraban a estos dioses. Y Pablo se apena, Pablo realmente siente dentro una pena, una consolación también por esta gente. Y dice, wow, o sea, tan grande la necesidad de esta gente. Me hace recuerdo a William Carey, cuando también fue a la India, que se fue llevado justamente por ese sentimiento, ¿no? de esa ignorancia de esta gente, y de cómo a veces incluso se mataban a las mujeres, les castraban a las mujeres en la época de William Carey. Estoy hablando del padre de las misiones, por si acaso. Era realmente tremendo y muy fuerte. Y Pablo empieza a mirar todo eso a su alrededor, los templos y los dioses. Y sabes, te voy a decir algo, ahora volvemos otra vez a lo que decía al principio. Pablo estaba entendiendo justamente lo que después, en la época del Renacimiento, los hombres empezaron a darse cuenta. Los atenienses habían replicado de su mente a sus propios dioses. Y en ese sentido, queridos, yo le doy la razón. Yo le doy la razón a estos dos varones, Andrew Coxon y William Carey, porque eso es lo que miró también Pablo. Porque ellos dijeron, estos varones atenienses han construido a sus dioses de acuerdo a su mente. De acuerdo a su mente. ¿Estás entendiendo? Todo eso, toda esa religiosidad, todos esos templos nacían del producto de su mente. A tal grado había llegado esto y esa necesidad innata que tiene el hombre de buscar a un Dios, que hasta habían levantado, dice, un altar, donde justamente pusieron una inscripción que decía, al Dios no conocido. En su ingenuidad, en su religiosidad, ellos dijeron, no sabemos más qué hacer, qué Dios más debe haber en su mente, ¿no? Ya hemos creado al Dios de los borrachos, ya hemos creado al Dios, al Dios, o sea, tantos dioses. A ver, fíjate la cultura griega, cuántos dioses, que llegaron a un punto de decir, tal vez nos estamos olvidando de un Dios. ¿No ves? Capaz, no ha venido a nuestra mente en un extremo de la tierra o en una cultura lejana. Tal vez hay un Dios del cual no sabemos. Agnosticismo.
No sabemos de ese Dios. Pues por si acaso, para que ese Dios no se enoje, le hagamos un altar y le pongamos al Dios no conocido. Y Pablo realmente le entra en el espíritu algo y dice, mira lo que Pablo concluye diciendo, él dice, realmente esta gente no conoce a Dios. Mira lo que está a tu lado, no conocen a Dios. Qué importante, queridos. Yo quiero animarte. No solamente se trata de creer en un Dios. No solamente es declarar, sí, yo creo en Dios, sino de saber, pero ¿quién es ese Dios en quien tú crees? ¿Quién es? ¿Lo conoces? No es suficiente decir, yo acepto, yo soy agnóstico, yo creo que hay un Dios supremo, sino de dónde sale todo esto, etcétera, no hay todos los argumentos. Y ahí te quedas. Y Dios no quiere que te quedes ahí. Amén. No quiere que te quedes ahí solamente, sino que tú conozcas a Dios. Nuestra ignorancia de quién es Dios nos va a llevar a replicar a un Dios, pero de nuestra mente. Al igual que en esta época, hoy en día también es así. No ha cambiado mucho el ser humano. No ha cambiado. Tú vas a ir a un pueblito ahí, sin ir lejos, aquí en Sucre. ¿Alguien conoce provincias de aquí de Sucre? ¿Cómo es? ¿Acaso cada pueblito no tiene su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y a veces sus ídolos? ¿Qué es pues el equeco? En el pueblo de mi papá, yo después de 12 años fui ahí a su pueblo, no sé qué se llamaba ese ídolo, mi mamá debe saber aquí está, ¿no? Pero hay un cerro donde tienen un ídolo que ocultan y descubren, o sea, como sacan cada año para adorarlo, y está lleno de cerveza y botellas ahí, ¿no? Hartas botellas, yo me he admirado. Y está enterrado con piedras y botellas. ¿Qué se llama? Huaca se llama, ¿no? No sé de quechua, no puedo pronunciar. No sé quechua, ¿no? Entonces ahí, y saben, todo eso el ser humano está creando de su mente, porque hay una necesidad innata que nos lleva a buscar a Dios. Está creando, replicando su mente. Sin ir lejos, aquí, pastor, aquí también sucede eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué? Tal vez no tienes ídolos aquí que hemos puesto, ¿no? Etcétera. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Cuántos evangélicos incluso se diseñan su propio Dios, aunque manejan la Biblia y las Escrituras? Y tenemos este peligro de que si nosotros no conocemos al Dios de la Biblia, nosotros vamos a empezar a diseñar nuestro propio Dios en nuestra mente. Un evangélico, por ejemplo, a mí me decía, pastor, realmente me siento mal porque Dios me ha quitado a mi tío porque se ha accidentado y ha muerto y me ha castigado. Yo me sorprendo, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué Dios conoces? ¿Un Dios que mata a un ser humano para castigar a otro? ¿Dónde se ha visto eso en la Biblia? ¿Qué Dios estamos conociendo? ¿Qué Dios estás conociendo tú? El Dios que te están mostrando de repente algunos predicadores. Ten cuidado con el Facebook, con el YouTube. A veces son dioses basados en su experiencia y no son dioses de la palabra. Pero cuán importante es que tú profundices y conozcas al Dios de la Biblia. ¿Amén? Al Dios real, porque Dios quiere ser conocido. Y ahí el apóstol Pablo, por eso dice, ¿no? Al Dios no conocido, al que vosotros, miren, adoráis, a este Dios, a esta estatua que habían hecho, a este altar que habían hecho los griegos, dice, ustedes adoran y han puesto una inscripción al Dios no conocido y lo adoran sin conocerle. Y mira lo que dice ahí Pablo, ¿qué dice ahí? Es a quien yo os anuncio. A este Dios que ustedes no conocen, yo, dice Pablo, les voy a decir ahora quién es.
¿Pablo acaso se contentó simplemente con que esa gente declarara que existía un ser supremo? Ahí se quedó. Él dijo, aquí hay gente que cree en Dios, vámonos a otra región donde haya ateos. ¿Eso dijo Pablo? ¿Cuántas veces nosotros a veces somos así con la gente? Estamos predicando a personas afuera y les estamos hablando de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Yo creo en Dios. Yo también tengo fe. Entonces voy a buscar a otro cristiano, ¿no? O a otro que no es cristiano. No sé, vas a tener que ir a no sé a dónde, porque somos una cultura, de alguna manera, ya evangelizada por la Iglesia Católica. ¿Quién no cree en Dios? Pero ¿con eso nos vamos a contentar, queridos? ¿Con eso es suficiente que la gente simplemente cree en Dios? Hasta las autoridades creen en Dios también, ¿no ven? Algunas autoridades, dice la Biblia, hasta Satanás cree en Dios. ¿Con eso nos vamos a contentar? No. Porque lo que Dios quiere no es que crean solamente en su existencia, sino que le conozcan. Así que la pregunta es más profunda todavía. ¿Conoces a Dios? Esa es la pregunta. Y Pablo dice, yo voy a anunciarles quién es Dios. Amén. Tu trabajo es ese. Tu trabajo es que tú puedes enseñar a los demás quién es Dios. Hechos 17, 24, 25. Y todo este tiempo estamos volviendo a los fundamentos, así que vamos a hablar de cosas muy importantes, por si acaso, de lineamientos importantes que si tú tomas en cuenta, tu crecimiento va a ser sano en el Señor. Amén. Realmente vas a conocer a Dios. Hechos 17, verso 24, si podemos avanzar un poco ahí, dice, el Dios que hizo, mira, una sola cosa que Pablo va a decir de lo que ellos ignoran y de lo que están equivocados. Y dice Pablo, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué verdad! Y no solamente qué verdad, sino, no sé si la van a apedrear a Pablo. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ¿saben, queridos atenienses? Todo lo que ustedes han construido ahí, estos templos, ¿no ve? Tantos que hay ahí, no sirven para nada. No sirven para nada, porque les voy a dar una noticia. Porque Dios no habita en templos. Porque yo conozco a Dios y Dios no habita en templos. O se enojan, ¿no ve? Porque ellos creían eso, que el espíritu de esos dioses estaban ahí en esos templos. O se enojan y se enfadan con Pablo y lo expulsan de repente, o se arrepienten y le dicen, sí, tienes razón, y destruyen sus templos. ¿Qué crees que es lo más probable que puede ocurrir? Cuando tú conoces a Dios, vas a empezar a darte cuenta de todo lo equivocado que estás, o lo equivocado que estabas. Cuando tú conoces a Dios. ¿Cuántas veces esto incluso en nuestra época también se cree? ¿No? Que Dios está habitando en un cierto lugar, ¿no? Este lugar dicen es sagrado, es bendecido. ¿Sabes qué es eso? Eso es misticismo. El misticismo no hay en la Biblia. El misticismo significa una presencia espiritual en un objeto. E incluso los mismos católicos, ¿no? A veces agarran cruces o cosas. Es que aquí esto es de buena suerte, está bendecido. No, no te equivoques, David. Amén. No te equivoques. Ahora me van a decir, pastor, pero yo soy católica, he venido aquí a esta iglesia a escuchar. Estamos lo mismo, estamos como los atenienses. O me apedreas, ahora yo creo que no vas a apedrear. O realmente empiezas a conocer al Dios verdadero. Pero el Dios verdadero tal vez no sea el Dios que tú tienes en tu mente. Tal vez es diferente al que tú por mucho tiempo has aprendido. No habita en templos.
Y otra cosa que Pablo dice, y tampoco puede ser hecho por manos humanas. Wow. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo ha visto figuras ahí. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? A Dios no se le puede representar. No se le puede representar. Tú no puedes hacer algún barro o algo y decir, aquí está Dios, mira. No puedes representar a Dios. Por eso las culturas están equivocadas con sus estatuas ahí. Dios no tiene fotografía. Dile que está claro, Dios no tiene fotografía. No hay. Es más, la Biblia dice que Dios es espíritu. Hay tanto que entender en esa verdad. Hay tanto que comprender en eso. Pero al mismo tiempo dice la Biblia también que es una persona a nuestra semejanza. Pero algo sí está seguro Dios, que no podemos replicar su divinidad por nada. Pablo vio la idolatría, vio las estatuas de repente que hicieron. Pablo dice, no se puede. Dios no necesita fotografías. ¿Amén? Verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Saben? Pablo está girando aquí las cuestiones. Pablo está girando aquí las cuestiones. Está diciendo, Pablo no necesita de ustedes. O sea, perdón, Dios no necesita de ustedes. Ustedes necesitan de Dios. Porque claro, los hombres ahí atenienses creían eso. Creían, Dios necesita mis adoraciones, mis idolatrías, mis saumerios, esas cosas. Dios necesita eso. Pablo dice, no, más bien es al revés. Dios les da aliento de vida a ustedes. Más bien Dios tiene favor con ustedes. Amén. Ahora, yo no voy a profundizar estas tres cosas aquí porque se podría todavía ir mucho más a fondo, pero no voy a profundizarlo yo. Sin embargo, son cosas que quiero simplemente mencionarlas como prueba de que había ignorancia en este pueblo de no conocer al Dios verdadero. ¿Amén? Versículo 29, vamos más adelante. Y ahí Pablo empieza a decir justamente, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, y está hablando de Dios, ¿verdad?, sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o escultura de arte. Hasta aquí. Dice Pablo aquí, Dios no puede ser semejante a algo material. No cabe su grandeza. No puedes replicar su divinidad en ninguna estatua. Ni aunque sea de oro, ni de piedras preciosas. No hay cosa alguna que puedes tú replicar. Y luego viene una palabra importante que justamente así lo hemos titulado este mensaje, esta prédica. ¿Qué dice ahí Pablo? Y tampoco de qué. De imaginación de hombres. ¿Ves que Pablo le está dando la razón aquí a esos dos varones que después de mucho tiempo dieron? ¿Sabes cuál tendría que ser mi respuesta a ese adolescente que me dijo, ¿el hombre creó a Dios? Yo le diría sí, pero hay un Dios diferente a esos dioses que el hombre mismo creó. Y ese Dios es el que tú debes conocer. ¿Amén? Hasta Pablo se dio cuenta de eso. Hasta Pablo señala y les da ahí la razón a esos dos varones diciendo, ustedes han creado sus dioses. ¿De dónde? De su imaginación. De su imaginación han creado. Y el verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dile al que está, ya basta de ser ignorante, dile. Ya basta de ser ignorante. O sea, ¿de qué ignorancia está hablando aquí? No está hablando de educación, ¿no ve? ¿De qué ignorancia está hablando? Del conocimiento de Dios. De esto eran ignorantes los varones atenienses, no conocían a Dios. Y Pablo dice, basta de que ustedes sean ignorantes. ¿Amén? Basta de esa ignorancia.
porque ahora van a conocer al Dios verdadero. Por eso dice ahí, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Qué profético Pablo, porque Pablo sabe que no ocurre solamente eso en Atenas. ¿En dónde ocurre más? En todo el mundo. Wow. Sin el haber estado en todo el mundo, él sabe que esto ocurre en todo el mundo. Y él dice, ya basta. Mira el que está a tu lado, ya basta, Dios. Ya basta de creer en un Dios que te has creado de tu cabeza, dile. ¿Sabes cómo puedes? Y eso vamos a ver más adelante, cómo podemos conocer. Ahora solamente estamos viendo lo importante que es conocer a Dios. Pero más adelante vamos a hablar de cómo podemos conocer a ese Dios, cómo podemos tener convencimiento pleno de que estamos ante el Dios real y verdadero. ¿Y por qué decir que todas las demás religiones son simplemente réplicas de la imaginación de los hombres? Pero Pablo está diciendo algo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando tú te declares ignorante. Es difícil hacerlo. Nuestro orgullo a veces no nos permite. Pero cuando tú reconozcas y digas, sí, voy a empezar de cero. Tal vez estoy equivocado, no conozco a Dios. Tal vez hay ideas en mi cabeza erróneas acerca de Dios. Voy a empezar de nuevo a conocer al Dios de la Biblia. ¿Amén? Y empieces a leer, empieces a estudiarlo. Amén. Quiero terminar con esto, con esta cita de Juan 17:3. Juan 17, versículo 3, y luego vamos a leer versículo 25. ¿En qué Dios estás creyendo, querido? ¿Cuál es el Dios que está en tu cabeza? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios real? ¿O es el Dios de tu imaginación? Juan 17:3 dice ahí Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, hablando, predicando. Él dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice Jesús. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Hay un solo Dios y hay uno solo que es verdadero. Y Jesús dice, a este Dios debemos conocer. Y es este Dios que quiere ser conocido. ¿Amén? Quiere ser conocido. Esa es la vida eterna, conocerle a Él. Cuando tú conoces al verdadero Dios, has llegado al camino verdadero. Al camino de la vida eterna has llegado. Porque después, queridos, hay muchas maneras de extraviarnos. Amén. Juan 17:25, o sea, más ahí en el mismo capítulo, dice, Jesús mismo dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Qué dice Jesús? El mundo no te conoce. ¿Y cuál es la labor de Jesús en la tierra? Yo les he dado a conocer. Yo he venido para que ellos te conozcan. Yo quiero desafiar tu fe esta mañana. Yo no sé qué Dios te han predicado, qué Dios está en tu cabeza. Yo no sé. Pero yo quiero desafiarte a que por un instante tú empieces a dudar del Dios que está en tu cabeza. Y esa duda te lleve a buscar si realmente el Dios verdadero es el que tú conoces o es un Dios simplemente de tu imaginación. Y eso vamos a pedir al Señor esta mañana, ¿sí? Que Dios nos revele al Dios verdadero. Amado Señor, gracias te damos. Te pedimos en esta mañana que tú te reveles a nosotros. Hay tantas doctrinas humanas que muchas veces no te describen.
que no te conocen. Hay tanta religiosidad en el mundo que muchas veces no te representa. Ideas extrañas, figuras extrañas, pensamientos extraños, pero que no son de ti. Yo te pido que nos lleves a que realmente podamos conocerte. Queremos saber de ti. Queremos realmente estar ante el Dios verdadero. No solamente contentarnos creyendo que existe un Dios y quedarnos de brazos cruzados. Queremos ir mucho más allá. Queremos conocerte a ti, al Dios verdadero.